Está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo En el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. En Santiago 1, verso 2 está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. Aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré. Aunque mis labios quieran callar, Mientras viva te alabaré. aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré. Aunque la higuera no florezca, Mientras viva te alabaré. y aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré. Aunque mis labios quieran callar, Mientras viva te alabaré. aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré. Aunque la higuera no florezca, Mientras viva te alabaré. mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso. Grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. Saludos hermanos, Dios les bendiga. Estoy muy contento en esta nueva oportunidad que Dios nos da para estar meditando en lo que precisamente su palabra tiene para nosotros. Y algo
muy importante que quisiera recordar una vez más, juntamente con ustedes, es que no permitamos que las circunstancias, las situaciones de la vida o incluso nuestras actitudes formen obstáculos en nuestra relación con nuestro Padre, en la relación con nuestro Salvador. Y para ello es también muy importante que nosotros tengamos cuidado, ya que estos obstáculos se forman por diferentes cosas. Pero hay tres principales, y una de ellas es el pecado, la otra es la ignorancia, y la tercera pudiese ser negligencia. Y precisamente esto, cuando tenemos cuidado de quitar todo obstáculo que impida nuestra relación con el Padre, nos va a llevar a tener una relación con Él día tras día y a vivir una vida que le agrade. Amén. Nosotros como hijos de Dios siempre debemos estar atentos a la voz de nuestro Padre. Nosotros como hijos de Dios siempre debemos estar atentos a su voluntad. Y algo que siempre debemos de preguntarnos y ser muy sinceros con nosotros mismos es: ¿qué lugar le estoy dando a Dios en nuestra vida, en mi vida? Si como hijos de Dios anhelamos verdaderamente agradar a nuestro Padre, es necesario que día tras día estemos seguros de darle a Él el primer lugar en nuestra vida. ¿Y cómo podemos darle el primer lugar a Dios en nuestra vida si no conocemos cuál es su voluntad? Es por ello que la segunda pregunta que tendríamos que hacernos como hijos de Dios es: ¿qué lugar le estoy dando a su palabra en mi vida? Y es precisamente sobre la palabra de Dios sobre la cual yo quisiera que pudiésemos meditar en estos momentos, pudiésemos reflexionar en estos momentos. Hemos escuchado esta frase tantas veces: la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, que tal vez pudiese parecernos algo básico, tal vez pudiese parecernos algo que no tiene toda la importancia, porque pareciera que otras cosas pudiesen ser más importantes. Pero es precisamente la palabra de Dios y la oración dos aspectos básicos, y no por ser básicos quiere decir menos importantes, son fundamentales, son la estructura, son la base, el cimiento. Es Cristo la piedra angular, es su palabra la que nos va a permitir ir construyendo sobre la piedra angular. Y nosotros como hijos de Dios, muchas veces solamente tendemos a conformarnos con la salvación. Hemos sido rescatados, Él ha pagado por nuestros pecados, pero ahora Él anhela que nosotros empecemos a vivir una vida que le agrade. Y no hay forma de agradarle, no hay hijo de Dios que pueda agradarle, servir, si no conocemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestro caminar vamos a ser heridos, vamos a ser lastimados, vamos a encontrarnos con situaciones adversas, y si no conocemos lo que la palabra de Dios nos dice, lo que su voluntad nos dice y cómo debemos actuar en diferentes situaciones, vamos a terminar heridos y vamos a terminar apartándonos de Él. Nosotros debemos de tener como prioridad al Señor en nuestra vida. Y si decimos que tenemos al Señor como prioridad en nuestra vida, también debemos de preguntarnos: ¿cuál es el lugar que le estoy dando a su palabra? Recordemos que Jesús dijo que aquellos que entrarán en el reino de los cielos son los que hacen la voluntad del Padre, y no solamente aquellos que le dicen Señor, Señor. ¿Y cómo podemos conocer la voluntad del Padre? Bueno, la voluntad del Padre podemos conocerla a través de la Escritura, a través de su palabra. Es ahí donde vamos a encontrar todo lo que Él anhela, todo lo que Él desea, todo lo que Él quiere para nuestra vida y para que nosotros podamos tener una relación con Él de una manera victoriosa. Amén. Hoy en día podemos darnos cuenta que hay muchas personas que llegan a Cristo y después de algún tiempo, por alguna u otra situación, se apartan.
Y muchas veces creemos que es el mundo el que los ha vuelto a atraer. Es verdad en gran parte, pero la mayor verdad, la realidad es que no lograron conocer la palabra a fondo. Porque cuando logramos conocer la palabra a fondo, estamos conociendo quién es el Padre, estamos conociendo quién es el Hijo. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y nosotros debemos estar anhelando conocer tanto a Jesús como al Padre. Y por supuesto, también al Espíritu Santo. Y esto solo lo vamos a poder lograr a través de su palabra. ¿Cuál es el lugar que le estamos dando a su palabra en nuestra vida? Estoy seguro que en alguna ocasión usted ha padecido falta de energía eléctrica en su casa o en su hogar y de repente alguien tiene el teléfono con el cual puede alumbrar o tiene una lámpara y aquel que no la tiene llama y dice: alumbra por acá para que yo pueda ver, necesito encontrar algo, o préstame para que yo pueda encontrar. Y es precisamente lo que pasa cuando los hijos de Dios no escudriñan la palabra, cuando los hijos de Dios no aman la palabra, cuando los hijos de Dios no tienen la palabra de Dios como una prioridad en su vida. Estamos a la expectativa de que alguien venga y nos comparta algo. Y no es que sea malo que alguien venga y nos comparta algo, es una bendición, por supuesto. Pero no podemos depender solamente de lo que alguien más traiga. El Señor quiere darnos mucho más. El Señor anhela que le conozcamos mucho más. Y no podemos depender de que alguien venga cada determinado tiempo o cada domingo y nos imparta una porción de la palabra. Es por ello que en esta ocasión yo quisiera que pudiésemos reflexionar un poco más sobre la importancia de poder amar su palabra, de poder darle lugar a la palabra en nuestras vidas. Porque, como les decía anteriormente, su palabra es su voluntad, es el anhelo de su corazón para nosotros, para que podamos seguir caminando hacia Él, podamos seguir viviendo una vida que le agrade. Amén. Así que yo quiero en esta ocasión recordarles que la palabra de Dios sabemos que está contenida en la Biblia. Y no es mi intención en esta ocasión hablar sobre la estructura de la Biblia, cuántos libros tiene o versículos, autores, sino es dar por sentado que la Biblia es la palabra de Dios. Fue el Señor, nuestro Padre, dice la Escritura que Él nos amó antes de que nosotros le amáramos. Y es por ello que Él planificó todo, Él planeó todo, para que desde antes de nosotros, Él indicó que esta fuera escrita, Él la inspiró. Es por eso que hoy nosotros podemos contar con este libro maravilloso que contiene la palabra de Dios de principio a fin. Y hay mensajes muy importantes en la palabra de Dios. Por supuesto, nos habla del pasado, desde la creación del universo, la creación del hombre. También nos habla del futuro, de la eternidad que pasaremos con Él, sin la cual pues estaríamos caminando en cierta incertidumbre porque no sabríamos lo que va a pasar. Pero Él claramente nos dice qué es lo que va a pasar más adelante. Y por supuesto, el mensaje principal de la palabra de Dios, de la Biblia, que es el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros para librarnos, perdonarnos y poder purificarnos y poder ser aceptados como hijos suyos. Es precisamente este el mensaje el más importante que la Biblia tiene y sobre el cual se basa todo lo demás. Pero no podemos quedarnos solamente con este mensaje. Quedarnos solamente con este mensaje sería perdernos grandes bendiciones, sería perdernos grandes promesas porque no le hemos conocido, solamente hemos sido salvos. Amén. Y también corremos otro riesgo, quedar esclavos de la ignorancia. Si nosotros quedamos esclavos de la ignorancia, cualquiera va a venir y nos va a engañar
cualquiera va a venir, nos puede lastimar y eso es suficiente para apartarnos. Pero cuando la palabra de Dios ha sido implantada en nuestro corazón, cuando la palabra de Dios ha sido implantada en nuestra mente y aún en nuestro cuerpo, no hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios. Es por ello que hoy quisiera que juntos recordemos esta verdad tan importante de parte de Dios, que nosotros podamos conocerle verdaderamente a través de su palabra. Y habiendo recordado el mensaje central de la palabra de Dios, yo quiero comentarles, invitarles, para que podamos buscar y estudiar diariamente una porción de su palabra. La palabra de Dios es su voluntad, es su deseo, pero no tan solo eso, es su poder obrando en nuestro corazón, obrando en nuestras vidas. Cuando nosotros escudriñamos su palabra, leemos una porción de su palabra, esa palabra entra en nosotros y tiene el poder para restaurarnos mentalmente, restaurarnos espiritualmente y aún restaurarnos físicamente. ¿Y cuánto nos estamos perdiendo? ¿Cuánto nos estamos perdiendo? Porque muchas veces le dedicamos más tiempo a otras cosas y le dedicamos cero tiempo a leer su palabra. Solamente la escuchamos el domingo, solamente escuchamos un versículo que tal vez apareció en el teléfono. Hoy veía una reflexión que alguien puso y dice esta reflexión que el propio Dios, obviamente lo dice alguien que no es un hijo de Dios, pero sin embargo creo que tiene gran verdad en lo que dice, que el propio Dios sentiría envidia del tiempo que le dedicamos muchas veces a otras cosas, a las redes sociales y no a la propia palabra de Dios. Y es una realidad que debemos reflexionar y que por supuesto debemos cambiar. Amén. Dice, Colosenses 3:6 dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. No caigamos en la mentira de aquellos que dicen la letra mata, por eso yo no leo la Biblia. No significa que aquel que estudia la Biblia se volverá frío en su vida espiritual y se llegará a apagar. Significa que bajo el antiguo pacto todos estábamos condenados porque era letra, pero ahora tenemos un nuevo pacto y también tenemos el Espíritu Santo. Es por ello que no debemos tomar textos fuera del contexto sin saber lo que hay alrededor. La palabra de Dios bajo ningún argumento, en ninguna circunstancia nos va a matar. Al contrario, el conocimiento que tengamos de la palabra de Dios nos permitirá no tan solo conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y ahí podremos también entender qué es el fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, no vamos a morir, por lo tanto, no nos vamos a enfriar, por lo tanto, no vamos a ser insensibles a la propia palabra. Amén. Debemos recibirla. Dice en Hechos 17:11 que los de Berea recibieron el mensaje con toda solicitud. Solicitud es sinónimo de rapidez, amabilidad y cortesía. Cuando alguna palabra nos sea traída, recibámosla, porque sabemos que viene de parte de Dios. Pero ese es el punto importante, saber que viene de parte de Dios. Sabemos que es algo que fue extraído de la propia palabra y que hoy se nos está siendo servido. No dudemos en recibir su palabra. Muchas veces solamente queremos recibir la parte que nos habla de bendiciones, la parte que nos habla de bienestar, la parte que nos habla de salud. Es verdad, todo lo que está en la Escritura es para nosotros, pero no es lo único. Hay cosas que el Señor demanda de nosotros como santidad, como integridad. Hay cosas
que el Señor anhela mucho más que nosotros podamos estar llenos de bendición. El Señor no nos va a descuidar. El Señor no va a apartar su mano de bendición de nosotros. Dice la Escritura que no he visto justo que mendigue pan. No he visto justo que esté desamparado y su simiente mendigue pan. Es por eso que nosotros tenemos que conocer la Escritura. Tenemos que caminar día con día, anhelando poder sentirla en nuestro paladar, en nuestra boca, como decía el salmista, que es como miel a mi paladar. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, 130. Lo otro que tenemos que hacer con la palabra es exponerla. Y no tan solo exponerla con nuestras palabras, no tan solo exponerla leyendo una porción a alguien. La mejor manera de exponer su palabra es actuando como verdaderos hijos de Dios. Que el mundo pueda ver, pueda sentir que en nosotros está el Espíritu Santo. Que nosotros somos hijos de Dios. Que nosotros no odiamos. Que nosotros no maldecimos. Que nosotros no tenemos enemigos. Puede ver a alguien que se diga que es enemigo nuestro, pero para mí no lo es. Entonces, lo otro, aparte de recibirla, es exponer su palabra. Vayamos asimilando, amando, viviendo la palabra de Dios. Esta estará cada vez más unida a nuestro espíritu y a nuestra alma. Y esto sin duda alguna que nos va a permitir caminar agradando a nuestro Padre. Amén. Número 3, la palabra nos da seguridad, nos da certeza. Esto lo podemos leer en Números 23, 19, Isaías 55, 11. Dios anhela que sus hijos confíen y obedezcan lo que Él ha dicho. Muchas veces la palabra puede ser sumamente desafiante, puede ser difícil, pero no olvidemos que la misma palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es posible. Es posible perdonar, es posible amar, es posible pasar por alto las ofensas, es posible seguir caminando a pesar de. Y muchos, cuando no confían o aún no tienen la seguridad que da la propia palabra, mejor prefieren apartarse. ¿Y qué es lo que escuchamos? Esto no funciona, esto no es así, yo pensé que era diferente. Hoy por hoy quiero decirles que si no nos afirmamos en la palabra y obtenemos la propia seguridad, la fe que nos brinda la palabra, vamos a tener muchos problemas en nuestro caminar, en nuestra carrera. Y muchas veces es por eso que andamos buscando quién resuelve tal cosa, quién nos pueden aconsejar, porque no hemos leído algo tan sencillo como perdonar. No hemos leído algo tan sencillo como déjalo pasar, pon tu otra mejilla. Y es así como estaremos también dando testimonio, también estaremos dando, no tan solo exponiendo su palabra, sino nosotros mismos estaremos adquiriendo día con día la fe, la certeza de que su palabra es infalible. Amén. Nuestras acciones estarán determinadas por lo que creemos. Sin duda que el escudriñar su palabra, conocer su palabra y saber que lo que está ahí es lo que Dios quiere para nosotros, nos va a llevar a actuar, nos va a llevar a ponerla en práctica y no tan solo seamos oidores, sino hacedores también de su palabra. No debemos desistir, no debemos dejar de intentar vivir conforme a su palabra. Ese es el reto del Hijo de Dios. Esa es la batalla que el Hijo de Dios tiene que librar. Muchas veces estamos buscando batallas, enemigos espirituales, es verdad,
que el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Pero también hay una batalla que tenemos que librar y es el vivir conforme a su voluntad. Por último, el conocer su palabra, el exponer su palabra, el tener fe en su palabra, el recibir su palabra, nos va a llevar a actuar con fe. El poder experimentar el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios se manifiesta en nosotros cuando vivimos conforme dice su palabra. Cuando podemos recordar versículos claves en momentos difíciles. Dice la palabra, como les decía al principio, que la compara con una lámpara a mis pies, lumbrera a mis caminos. Y es precisamente en los momentos difíciles de oscuridad cuando la lámpara es más necesaria, cuando la lumbrera se hace imprescindible para poder ver el camino. Cuando nosotros creemos en su palabra, podemos actuar con fe, recordar esa porción de la palabra que es el poder de Dios escrito, que me impulsa a seguir en medio de las dificultades, que me impulsa a seguir a pesar de que podamos estar atravesando momentos muy difíciles. Y alguien podrá preguntar, ¿qué lo motiva? Alguien le podrá preguntar de dónde sale eso, y es precisamente de la palabra de Dios. Hermanos, démosle lugar a la palabra de Dios y seamos hijos de Dios, victoriosos, que viven conforme a la palabra y que disfrutan también del poder y las bendiciones de su palabra. Que Dios les bendiga.